¿Cómo estáis? Espero que muy bien. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Habéis probado todas esas cosas que yo os dije? Sé que ha habido algún problema para bajaros las hojas, pero yo las voy a decir ahora. Aparte que miraré a ver por qué nos han podido bajar. Quedamos con lo del plato de la alimentación, que os preparabais vosotros la cena y yo os hice como un juego con un combinado de platos para que pudierais seguir preparando vosotros las cenas. Entonces, en los primeros dijimos que podíais poner cualquier tipo de caldo o de verdura, tanto en crema como en caldito como un consomé, y yo os iría diciendo cuáles son los que menos calorías tienen, ¿vale? De momento os he ido diciendo desde la cebolla, el puerro, el apio, el calabacín. Os he dado el jengibre, que es un potenciador de sabor, pero aparte tiene muchísimas propiedades, aparte de que nos inmuniza para los resfriados y todo eso. Bueno, os dije las propiedades, aparte os las dejé abajo en la cajita de descripciones. Luego teníamos todo lo que era verdura hervida o a la plancha. Carne, os dije todas las carnes menos las rojas, que son de digestión lenta, pero os he añadido los mejillones, las gambas, el pulpo, la sepia, los calamares. Todo eso se puede añadir en el plato de la noche, en la parte de la proteína. Después os dije las grasas no saturadas, grasas naturales, 100% naturales. Elegir grasas como el aguacate, las aceitunas, los frutos secos, 2 cucharaditas de tahini. No sé si sabéis lo que es el tahini, es un concentrado de sésamo. Entonces, utilizar aceite de oliva, que aparte de que es buenísimo para todo, es que tiene omega 3 y la necesitamos. Después, como carbohidrato, os dije que intentaríamos de eliminarlos, y os dije que os daría una lista de todos los azúcares que van detrás en las etiquetas. En las etiquetas, aquí detrás, son conservantes, tienen un proceso de conservación, con lo cual llevan en ese proceso, no quiero decir marcas, la marca da igual, cualquier marca. Lo que tenéis que mirar es que en la etiqueta, aunque tenga otro nombre, llevan azúcares. Y entonces esos azúcares no los deshace el hígado, o sea, no los disuelve. Y os dejaré en la cajita de descripciones, os lo dejo, ¿vale? Mira, aparte también hay un dicho que todo lo que termina en osa, aquí detrás, aquí, todo lo que termina en osa, glucosa, fructosa, lactosa, sucralosa, xilitosa, litisol, bueno, en fin, estas son las que terminan en osa, pero estas de aquí son azúcares que todos conocemos, pero que les han disfrazado el nombre, porque si nos ponen aquí sirope, sigue siendo azúcar. Si nos ponen melaza de arroz, sigue siendo azúcar. Jave, azúcar blanco refinado, que lo conocemos todos, pero hay muchas formas de poner el nombre en la etiqueta y sigue siendo azúcar. Entonces, esto lo vais a tener abajo en la cajita de descripciones para que os lo podáis descargar. Os hablé de la digestión lenta, que por la noche estos alimentos se quitan. Os hablé de los platos de la alimentación, los platos de la salud. Este, el de la cena, y este, el del mediodía, que iremos con él.
Y la semana que viene creo que os voy a hacer desayunos, porque son muy importantes en cualquier dieta. Y una cosa, os quería hablar hoy porque os voy a ir buscando todos los alimentos que son bajos en calorías para que los podáis poner por la noche y os ayude a limpiar todas las toxinas que tenemos por ahí. Hoy os quiero hablar de la calabaza y de las propiedades que tiene la calabaza. ¿Sabíais que la calabaza no es una hortaliza, sino una fruta? Es una fruta que es familia del melón, de la sandía, del pepino y el mango. Y entonces se puede utilizar tanto en dulce como en salado. Lo podéis utilizar en cremas, en sopas, a la plancha, de un montón de maneras. Yo durante la semana os dejaré alguna cosita para que lo podáis hacer vosotros para la cena. Y aparte os haré un pan de pipas de calabaza. También os lo pasaré durante la semana. Tiene antioxidantes, cuida el sistema cardiovascular, buena para el aparato digestivo, beneficia nuestra salud ocular, cuida del aparato urinario y de los riñones, no aporta casi calorías, tiene vitaminas y minerales esenciales para el organismo, no aporta casi calorías porque tiene entre 20 y 28 calorías, con lo cual una dieta normal, el cuerpo humano necesitaríamos entre 1.600 y 2.000 la mujer y entre 2.000 y 2.500 el hombre, dependiendo de si es sedentario o es activo, o sea, dependiendo de la actividad que tenga esa persona puede variar un poquito, pero esas 1.600 a 2.000 calorías es lo que necesitamos y todo lo demás se nos va a la reserva, ¿vale? Entonces, como la mayor parte de la calabaza, mira qué bonita, tengo una pequeñita aquí, pues la mayor parte de la calabaza es agua, tiene el 92% de agua, unas 20 calorías por cada 100 gramos, entre 20 y 28 calorías por cada 100 gramos de calabaza. Ya os he dicho que es muy buena para los riñones, para el aparato urinario, para hacer limpieza, nos ayuda en cualquier dieta. Y ¿sabías que las pipas son un tesoro nutricional, ya que son ricas en zinc, en magnesio, entre otros minerales? Y no dudéis en ponerlas en el desayuno, en el pan, en una ensalada. En fin, las pipas de calabaza son muy buenas. Las tiramos, pero no se deberían de tirar, ¿vale? Entonces, cuando hacemos un tipo de dieta o nos interesamos por la alimentación, quizás también es porque nos ha pasado algo, o como yo me vi, bueno, ya os lo he contado, me vi en de esto de que si me recuperaba por mí misma, era mucho mejor que recuperarme por un medicamento. Eso fue lo que me dijo el médico. Realmente, un médico estudia medicina. Medicina para curarnos. El médico estudia medicina para curarnos. Un cocinero hace comida muy buena para que nos guste, para que comamos más y para darnos la sensación de que queremos volver a comer esa comida, de que queremos volver a beber. Si estamos en un bar o una cervecita, bueno, todo esto es lo que hace una buena comida. Pero cuando una persona se interesa por la alimentación, ojo, la alimentación que no es medicamento, que es una alimentación, entonces esa persona lleva la medicina a otro nivel, Y eso es lo que le ha pasado al doctor Iván Chile, que me gustaría dejaros un link por aquí arriba para que lo veáis, que vayáis directamente a ver su vídeo o su canal, porque es súper interesante. Él es el promotor
de la alimentación del cambio. Tiene una hija que es celíaca y es intolerante al gluten. Entonces, él ha promovido lo de la alimentación. Bueno, es un experto, tiene más de 60 libros dedicados a la alimentación. Y yo, bueno, soy seguidora de él desde hace muchísimo tiempo. Me encanta cómo se explica. Os dejo por aquí un vídeo porque quiero que lo veáis y que os concentréis un poquito en lo que es la alimentación. Y que cuando vamos al médico, el médico ha estudiado medicina para curarnos. ¿Vale? Y el cocinero ha estudiado su cocina para cocinar, que esté buenísimo. Buenísimo para que nos guste. ¿Me entendéis? Lo que es la alimentación es otra cosa, es otro nivel, que no le hemos dado importancia porque también hemos vivido en un país donde hubo una guerra, una posguerra, años de hambre. Para mi madre comer era comer, o sea, comer, comida. Entonces yo creo que hay que empezar a cuidarse, a cuidar nuestro organismo y a llevarlo a otro nivel. Bueno, os dejo con el vídeo que quiero que lo veáis. Os pasaré recetitas durante la semana, que intentéis de haceros la mayor parte de la comida vosotros mismos, que sea natural. Y bueno, hoy os he hecho un vídeo un poquito más corto, que voy a intentar de buscaros todos los alimentos que son muy bajos en calorías y que os van a aportar mucha nutrición de vitaminas, minerales, proteínas, llevar la alimentación a un siguiente nivel. Y nada, que hasta la semana que viene, que un besito para todos, que espero que os suscribáis al canal, que me deis un like y si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis.